Buenas tardes, profesora. Muchas gracias por concederme esta entrevista en el marco del proyecto Les Traducteurs ont la parole y como parte del seminario de traducción de Máster 2 en la Universidad de Paris-Nanterre. Tenemos como una de las actividades querer hacer visible a quienes traducen del campo de la literatura y así como bajo qué circunstancias traducen. Esta entrevista surge por el deseo de conocer más a fondo sobre el trabajo realizado y sobre las traducciones publicadas por la profesora Mónica del Valle, doctora en estudios culturales e hispánicos de la Universidad Estatal de Michigan, donde también obtuvo una maestría en literaturas hispánicas el año 2003. Actualmente profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, miembro de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe desde el 2014. Ha realizado numerosas traducciones, especialmente del inglés al español, pero también otros idiomas, y es cofundadora de la CIRAN, editorial dedicada a la traducción de obras de Caribe y África, tema del cual hablaremos más tarde. Profesora Mónica, bueno, gracias por la María Alejandra, muchas gracias por pensar en mí para conversar. Me parece muy sabroso, pues ya tú me dirás. Profesora, ¿cómo se inició en el mundo de la traducción? ¿Cómo fue su camino hacia la traducción? Yo estudié en la Universidad de Antioquia el programa de idiomas, cuando se llamaba idiomas, se llama profesional en idiomas, inglés, francés, español. Como requisito para graduarnos, nosotros no teníamos que hacer una tesis. Y bueno, yo venía del programa solo de español e inglés, educación, pero había decidido que yo no quería ser profe. Y entonces me pasé de programa para poder tener francés y poder traducir. Yo quería traducir. Y entonces, en vista de que el trabajo que debíamos hacer era entregar, alguien me enviaba un libro que quería traducir y pues se lo repartían a los estudiantes de último semestre, esos estudiantes traducían y había un docente que pues asesoraba y acompañaba esa traducción, ¿cierto? Yo pensé que eso no me satisfacía, lo hice, pero pues como el requisito, pero me dediqué a traducir la antología de Spoon River por mi cuenta, porque tenía un profe de español al que yo amaba mucho, ese señor, y él había hablado de ese libro un día y en ese momento en español solo, bueno, en Colombia solo existía una traducción parcial. De hecho, la traducción siempre fue parcial hasta hace muy poco. Y entonces yo dije, bueno, pues yo traduzco, así que empecé a traducir los fines de semana, traducía 3 o 4 de esos poemas y luego se los mostraba a él, Jaime Alberto Vélez. Él, como era poeta también, pues bueno, los miraba, los leía, decía, ve, bueno, está bueno. Luego se los mostré a Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad era el editor de la revista de la Universidad de Antioquia, él publicó ahí unos cuantos también, y bueno, yo seguía haciendo eso, traduzca, eran muchos poemas, era muy entretenido, pues era un cementerio, eran puros epitafios, es la vida de un pueblo contada así, entonces es casi como una novela, chiquita, una novela contada en pequeñas historias. Bueno, yo terminé de traducir eso, lo guardé y por ese camino empecé. Así que era como para mí misma, una traducción para mí misma de algo que yo pensaba que era chévere. El mí misma es falso porque en realidad era también pues para el profe que era un lector ideal, ¿no? Alguien que habría querido leer ese libro, no lo tenía en español, no se encontraba en español, no existía en español completo, así que por ahí empecé. Ok, vale. De esa primera traducción, ¿qué piensa de ella ahora? eh, en esta cuarentena, en esta pandemia, alguien publicó el libro entero acá en Colombia. Y yo estuve muy celosa y me puse a mirar qué había hecho, pues porque la persona empezó a publicar los poemas en su Facebook y yo volví a esa traducción que había hecho. Cuando yo volví al país, se la ofrecía a una editorial y
Es siempre un problema esto con las editoriales porque quieren que vos mismo como traductor traduzcas, les dones la traducción en ese momento. Ahora la pagan, pero en ese momento era como, bueno, pues consigan los derechos y para eso yo sí soy muy torpe. Entonces tenía yo que contactar a no sé quién en el mundo para que me diera permiso para publicar ese libro que yo había traducido por puro amor. Y bueno, eso no pasó. Entonces, pues la editorial tampoco hizo muchos esfuerzos, así que eso se quedó ahí. Y eso se quedó ahí es desde hace 10 años, o sea, yo tenía esa traducción de más de 10 años guardada. Entonces, cuando la persona empezó a publicar esos pasajes, yo empecé a mirar con los míos y la verdad es que me gustan mucho los míos. hay, hay cosas que uno dice, ve, ay, se me fue, se me fue. Pero, por ejemplo, una cosa que la traducción que yo hice tenía, que yo no sé si esta otra lo tiene, pero me da la impresión que no, es que al final de ese libro hay una cosa que se llama la Espuníada. Como el pueblo se llamaba Spoon River, entonces la Espuníada era como la Ilíada, ¿cierto? Y era como el principio de así bien homérico, igual en el estilo homérico, era un tipo de versos muy difíciles, los otros no eran rimados, pero esto sí, y eso era muy difícil de traducir, era mantener una estructura, eso, pues, homérica en eso, y yo pues hice el esfuerzo, lo hice, no es un gran poema lo que resultó, pero es un texto, digamos, como cercano pues a lo que ocurre en ese texto original. Creo que el otro no lo tiene. Entonces, eso chico, bueno, eso es una ventaja. Ahora, la persona promociona pues el libro diciendo es la primera traducción hecha por un colombiano y yo pues sí tiene razón porque yo no dije nada, o sea, yo no saqué la otra, ¿no? Y eso debe ocurrir un montón, debe haber un montón de gente que traduce y deja guardado porque muchos de nosotros traducimos para nosotros, es una necesidad de nosotros como, uy, esta cosa tan increíble, uy, pero mira esta imagen, no, entonces vos lo traducís, se lo pasás a otra persona con la que hablas y ya, y lo dejas ahí, ¿cierto? A veces, por años. Entonces, en suma, María Alejandra, esa traducción me gusta mucho todavía. Yo creo que de hecho, esas como la primera y la segunda que fue muy difícil porque eran unas cartas de Cyrano de Bergerac, eran las estaciones de Cyrano, el Cyrano real, ¿no? Y fue mi chica, el más barroco, yo pues barroca desde chiquita, así que eso también fue muy desafiante. Esas dos me gustan mucho, mucho, mucho aún. ¿Qué- Sí, ¿Te gustaría publicarlos de pronto algún día? esas están publicadas. Las cartas las salieron en un periódico cultural de Manizales, en La Patria. Entonces, yo creo que hasta las tengo en academia, tal vez, yo no sé. A veces he pensado en hacer un blog como con las traducciones que tengo, pero chiquis, esas ya están. Así que sí, te las puedo mandar si quieres para vos, pero son muy bellas, la verdad. Bueno, bueno. Bueno, hablando de esto, ¿qué idiomas normalmente traduces? Entonces, yo viví, mientras estudié, 8 años en Michigan. Así que me siento muy cómoda con el inglés, muy, muy cómoda. No necesito, bueno, cuando digo muy cómoda es relativo, ¿no? Quiere decir que si alguien habla, yo entiendo perfectamente, aunque en mi caso yo me demoro, o sea, me demoro para hacer la versión, eso me toma tiempo, no es como que yo soy así, yo de intérprete ahí creo que no lo lograría, de traductora sí, porque tengo tiempo de sentarme y escoger cuál palabra mejor o incluso cambiar, tengo esa sensibilidad y el gusto también por lo que implica la traducción en términos de vertir algo, pues que te da tiempo, lo pensás, miras fuentes, hay cosas que no sabes que son interesantes y por ahí te vas, investigas un rato, que es muy rico. Entonces, ese pedazo lo logro bien con el inglés, no, sí, estoy muy tranquila. Como yo no he vivido en países de habla francesa, tengo con el francés una relación extraña, porque ves, la segunda traducción que hice fue de ese francés del 18, pues una cosa rara. Puedo leer bien, muy tranquilamente puedo leer en francés. No puedo escribir muy bien cuando tengo que hacer comunicaciones oficiales. Ahora que tenemos la editorial, por ejemplo, que tengo que escribirle o a los editores o a los autores en francés, siempre
paso eso por alguien más, ¿no? Porque no le tengo la confianza a mi francés, una confianza funcional, ¿no? Es eso. Pero en términos literarios puedo traducir muy bien del francés. Estudio creola haitiano hace mucho, entonces, pero no tengo la fluidez todavía para traducir del creol. No, eso es una lengua, pues es tremenda. Es, me parece que hay que respetar los usos, ¿no? Si es una lengua con una potencia oral muy grande, pues no aguanta andar por ahí diciendo que uno puede. Entonces, por lo pronto puedo traducir literariamente del inglés, del francés, y puedo, si hay un pasaje en creol en un texto de los del Caribe que traduzco, puedo traducirlo, un pasaje, un párrafo, eso, eh, pero más no, no quiero. Wow. Sí. Ok, vale. Entonces, bueno, nos estaba contando que ha traducido poesía. ¿Qué otro tipo de textos traduce? Oh, Entonces, a mí me gusta mucho el género epistolar. Entonces, ese de Cyrano de Bergerac eran cartas, están esos poemas de Spoon River. Me gustan mucho las entrevistas, entonces he traducido entrevistas también. Y últimamente, pues, estoy muy metida con el tema de traducción, generalmente de prosa. Los ensayos fueron algo que traduje durante mucho tiempo, porque es como lo que más necesitan las revistas acá o porque es lo que más fácilmente te publican también. Entonces publiqué muchos ensayos de mucha gente, pues, por ejemplo, uno que me gusta mucho porque me sorprendió mucho su manera de contar es El lenguaje de las flores de Michael Taussig, que es un trabajo muy interesante sobre violencia, cuerpo en Colombia, ¿no? Eso muy chévere. Eh, He traducido cosas, ensayos sobre literatura caribeña para una antología que hicimos, pues que es una, yo pienso, una antología muy importante que hicimos en una revista de la Javeriana, en Cuadernos de Literatura. Ahí salió un compendio, digamos, de literaturas, bueno, eran textos de gente muy prestante sobre cosas muy puntuales del Gran Caribe. Entonces ahí también traduje y ayudé a revisar traducciones porque pues es uno de esos trabajos que uno intenta hacer, ¿no? Que ya que a uno le gusta eso y que es tan poca la gente que lo hace, o por lo menos en el ámbito de uno, es muy poca la gente que traduce así, pues chévere, uno intenta que los estudiantes se pongan y bueno, le toca a uno hacer las revisiones que no son cosa entretenida porque es casi volver a traducir, pero bueno, entonces yo creo, María Alejandra, que he traducido como de todito. Las novelas son una cosa seria, o sea, lo último que traduje fue El Mamotreto, pues eso, pues son como en español, como 600, 530 páginas. wow. Y lo tradujimos a dos, pues a cuatro manos con María Luisa Valencia. Entonces, bueno, uno dice, bueno, es la mitad, pero estás leyendo la misma versión, o sea, leer un texto cuatro o cinco veces, más de cuatro o cinco veces, porque lo lees en el original, haces tu versión inicial, luego corregís, haces otra versión, vuelves a corregir y luego cuando está diagramado otra vez tienes que volver a leer. Es una cosa, sí, demandante. Entonces las novelas, no sé, son algo extraño, te quitan mucha energía. Yo, por ejemplo, lloré mucho traduciendo esta novela. Entonces es como, sí, te producen algo particular, porque tenés que pasar por lo mismo varias veces, incluso en términos narrativos. Por eso te digo, lloré mucho, porque hay unos pasajes que tenía, que cada que los volví a leer, volví a llorar y era como ya, pero ya, eso ya sabes lo que va a pasar, ya parala. No, ahí estaba yo llorando. Entonces, eso es como, yo creo que tal vez los relatos sean más, ¿cierto? Te dan, es una maquinita más condensada, más potente, pero yo me acuerdo, hablándote de eso, si tenemos tiempo, me acuerdo una de las primeras personas traductoras que yo escuché hablar y fue parte de las razones por las que luego yo dije, uy, sí, yo quiero ser traductora, no por lo que ella contó, sino porque era tan interesante
bueno, no por la parte traumática que ella contó, pero era la traductora de García Márquez al ruso. Y esa señora, espera, ¿al ruso? No, debía ser, no, al alemán. Pero es que ya parecía rusa, entonces era la traducción ella era la traductora de García Márquez al alemán en el lado del muro, ¿no? Y ella había traducido 100 años, todo muy bien, tranquilísima. Y lo que contaba era que, bueno, cuando ella por primera vez vino a Colombia, después de muchos años de haber traducido ese libro, se sorprendió un montón, porque ella había tenido, bueno, para traducir las flores que ponía García Márquez ahí, ella había puesto unas flores de su abuela, que su abuelita cultivaba, ¿no? Y pero con algo de temor. Y cuando vino acá se dio cuenta que sí, efectivamente eran unas flores súper comunes, unos geranios ahí de matera, ¿cierto? Y pues uno podía pensar que eso era cualquier mata súper mitológica, yo qué sé, no era una matica normal, solo que pues como ella nunca había venido, pues ni modo. Y luego contó que, bueno, ella recomendó a alguien más para que hiciera la traducción del Otoño del Patriarca. Y a ella le pusieron a hacer otras, yo qué sé cuál. Bueno, ella dijo, ya nunca más vuelvo a traducir, ya, estoy hasta aquí de, pues, las novelas, eso es muy largo, eso es yo qué sé. Y resulta que el traductor que estaba traduciendo esa huyó del país y la dejó metida y le tocó terminar eso. Y entonces ese pedazo ya decía, no, ya, después de eso yo ya no quiero más. Eso decimos todos cuando estamos terminando, después de unos años seguro vuelve. Exacto. Sí, Sí, muy interesante. sí, Bueno, y bueno, los diferentes textos, ¿no? Cambian muchísimo, sí. es verdad. Yo me imagino que si sos traductor para una editorial debes sufrir mucho más, María Alejandra, porque los plazos que las editoriales tienen para producir los libros son endemoniados. Entonces, que tenés que hacer una traducción de un libro que acaba de salir aquí, tienes que traducir, no sé, 300 páginas en un mes, pues puedes morir. Mm, ¿Cierto? No. inalcanzable, a veces sí. Sí, es una ventaja que tengo yo, porque nosotros, bueno, como te conté con Spoon River, cuando llegué yo propuse muchas traducciones y cosas que no tenía hechas, pero quería hacer una antología de cuentos caribeños, un libro de otro libro de Tausig, ese libro de Spoon River, y yo me la pasaba así como mande, haga propuestas, vea que queremos que si publicamos esto, que si tales, y no, pues el mundo editorial es muy conservador, y entonces y tiene pues sus reglas de mercado y como mis reglas no eran las del mercado sino las del gusto pues del que va descubriendo algo, lee algo y sea tan chévere y yo me aburrí de eso y dije, qué pereza esta gente tan miope, pues uno ahí como, vea, créame, este autor es increíble, sí, muy linda, tan linda Mónica. Yo dije, ay no, entonces decidí, pues bueno, yo hago la editorial, yo decido qué traduzco y qué publicamos y lo publicamos de a poquitos, pues cuando haya plata para imprimir. El problema fue que yo no contaba con los derechos de traducción, los derechos de autor, que era toda la otra maquinaria, pues que sí es complejo, ¿no? Eso sí es muy complejo, pero este otro pedazo de poder decidir lo que quieres traducir y a tu ritmo y bueno, pues si se demoró un año más, por ejemplo, con Loas, nosotros nos demoramos como un año más. Pensábamos cuando Miriam vino a Colombia en junio del año antepasado. Nosotros estábamos publicando La Pagoda, que alguien más tradujo. Decíamos, bueno, listo, ya vamos a terminar. Ya Miriam, para cuando Miriam venga no está, pero dentro de un mes o dos, pues revisando los manuscritos nos dimos cuenta de que nos faltaba una sección entera. O sea, se nos había pasado, como yo pensé que esa ya la había hecho, me correspondía a mí, no, pues ahí está otro año. Así que nos demoramos un año más, bueno, mucho tiempo, pero bien, sin problemas, como chan. Bueno, sí. Bueno, exacto. La parte, esa era la otra pregunta, ¿qué relación
has tenido con los editores, pero bueno, sabiendo que es un poco problemático, ahora que decidiste tener tu propia editorial, ¿qué relación sostienes con los autores que traduces? Eso ha sido lo más de bonito. Eh, yo siempre escribo con mucho miedo a la persona a la que quiero traducir, ¿cierto? Pero indefectiblemente cada persona a la que le escribo, mentiras, salvo una, y esto es interesante, salvo un par de que escribieron un libro juntas, una de ellas dijo que ella no estaba para ponerse en traducciones, pero ella misma es traductora, entonces yo creo que ella tenía el miedo de las traducciones mal hechas, ¿cierto? O sea, eso debe ser. Pero de resto, todos los autores han contestado como, ah, sí, de una, o sea, es como que escribís y de una te dicen, sí, sí, y qué tan chévere, y muchas gracias, y tan, y eso hasta ahí súper bien. Luego, cuando te toca vértelas con el editor, ahí ya es un poquito diferente, pues porque los editores sí están pensando en términos económicos, y yo no, por ejemplo, entonces yo, o sea, nosotros ni siquiera la manera como nosotros distribuimos los libros, porque nuestro propósito es sobre todo de difusión, es en conferencias, o bueno, que estás acá, pues acá te lo vendemos y los vendemos muy baratos. Entonces, si yo calculara el precio de la traducción y todo lo que cuesta allí, tendríamos que vender los libros como 3 veces más de lo que los vendemos, ¿no? Y para eso, no, pues mejor perder plata y que el libro circule. Entonces, si tenés como los autores así a la mano, con todos, pues Miriam es, yo amo a Miriam Chancy, Patricia Powell es de mis gentes favoritas en el mundo, o sea, cuando vino a Bogotá, vino a la casa y acá había una humedad que estaban arreglando y ella relajada, eso como vino con su compa, o sea, es como una cosa así muy cercana y yo creo entender por qué, y creo que tiene que ver con que al autor le da la misma alegría que salga su libro por primera vez, como que salga la traducción del libro, que es que salga otra vez por primera vez, ¿cierto? Tiene una cubierta distinta, o sea, luce distinto, suena distinto. De hecho, Miriam, por ejemplo, dijo que iba a leer su libro en español, porque ella quiere, pues, mejorar su español. O sea, ella habla francés, inglés, por ahí portugués, pero italiano, y quería, ¿cierto?, darle a su español. Y yo le dije, sí, eso debe ser bonito, debe ser como leer una gran autora en español. Es como, sí, sí. Entonces, muy bien, es muy, muy rico. Okay. Además, porque uno siente como, por ejemplo, eso que te cuento del libro de Miriam. O sea, yo sí tengo relaciones muy personales con lo que traduzco. Entonces, en el libro de Miriam hay un personaje muy, muy desencuadernado y muy solo. Y, y bueno, hay también una muchacha a la que se le muere la mamá. Y habíamos hablado de eso con Miriam, ¿no? De los padres de uno. Ya. Entonces hay como duelos que me parece a mí, pero esto es ya de lector, ¿no? Que pasan por ese pedazo de lo escrito de ella que yo comparto, como que yo digo, sí, uff, eso yo creo que yo lo vivo así también. Entonces hay también, aún haciendo la diferencia entre un autor y un narrador, o una autora y una narradora, aún haciendo esa diferencia, yo siento que ahí hay traspasos, ¿cierto? Y pues que si sos traductor, te enganchas a los dos, te enganchas al narrador y al autor. Entonces, como, ya, sí, muy, muy particular. Uh-huh. Exacto. Hablando de eso, para usted, ¿el traductor es creador o es alguien que pasa por esas líneas, por la obra, pero no toca nada, es No, decir, yo creo que es imposible que no toque nada. Primero está hablando, pues es otra lengua, es una lengua suya. Y al hablar esa lengua suya, escoge registros que seguramente le evocan a gente, ¿cierto? Por ejemplo, gente que conoce. Eh, tiene el derecho y la potestad de escoger cuál de las dos acepciones o tres o cuatro pone. Y en esas elecciones ya está metido, o sea, no es como que es muy inocente y muy respetuoso, pues respetuoso en la medida en que eso se puede, pero
o sea, uno no pretende cambiar cosas adrede, pero sí comprendiendo el sentido de lo que está ocurriendo, uno sí toma muchas decisiones y pues trata de tomar esas decisiones con responsabilidad, ¿cierto? Con relación a los textos. Pero mira, así en dos extremos que a mí me gustan, o que, de los que me gusta hablar. La traducción de Las aventuras del barón de Münchhausen, que se hizo, eh, a ver cómo es la cosa. Yo no sé si el original es francés y la primera traducción es al alemán, pero las escenas más famosas de esa obra, como donde el barón de Münchhausen llega muy cansado una noche a un pueblo y amarra su caballo a una aguja, pues ahí a una varilla. Y cuando despierta, él está por allá abajo en un prado y su caballo está colgando de la torre de una iglesia, ¿cierto? Había como una nevada increíble y pues cuando llegó eso estaba hasta arriba y cuando amanece se acabó la nieve, se derritió la nieve, entonces, chin. Hay otra donde él se lanza en una bola de cañón, tal. Esas escenas las agregó el traductor, ¿sí? Entonces, hay cosas que empiezan a circular así, hasta en las de Gargantúa y Pantagruel, ahí sí, y ahí otra vez, es que a mí me gustan las historias y se me olvida quién fue, pero era como, yo creo, tiene que haber sido otra vez al alemán, que son como los más creativos, parece. O al menos en mi cabeza. También hay un montón de escenas pues agregadas, ¿cierto? Que bueno, también eso correspondió a un momento a una manera de entender la traducción en un momento particular, ¿cierto? Ese es uno, para decirte que no hay traductores inocentes y que no es como que no hacen nada, pues no, mentiritas. Y el otro extremo de eso es esa corriente de traducción feminista que se llama el hijacking o el secuestro, que es cuando vos sos feminista, estás leyendo y ahí hay una escena bien patriarcal, te abrogas el derecho de eliminar, por ejemplo, eso, o, ¿cierto? Eso a mí me parece ya extremo, un poquito peligroso, porque entonces, ¿qué haces con el enredo de la narración, por ejemplo? Si hay escenas que son fundamentales para probar un punto, ¿cierto? Ahí qué haces. Entonces eso pero es un buen debate, ¿no? Es muy bueno. Entonces no creo, María Alejandra, que las traductoras, los traductores sean gente inocente, invisible, para nada. Ok, vale. Bueno, hablando de esto, ¿cuál es un muy bueno o tal vez el mejor recuerdo que tenga como traductora? Ay, ay, no sé. Espérate a ver. Y uno no tan agradable. No sé, es difícil. Eh, no sé, tal vez sean las dos caras de la misma moneda. Una editorial va a hacer una edición como renovada de los cuentos de Canterbury, de un montón de cuentos clásicos, pero pues va. Y entonces me pidieron traducir ese. Y como yo soy caribeñista, pues yo más contenta traduciendo Caribe, ¿no? Pero entonces dije, no, chévere, yo traduzco, venga, yo traduzco ese. Y entonces empecé a traducir esto y estuve tan impresionada de lo cerquita que le habla a uno esos relatos pues de ese momento tan distante, ¿no? Y de un autor que uno dice, no, pues súper europeo, yo soy bastante anticolonial, para decirlo así, o sea, tengo una postura muy definitiva hasta donde eso puede ser sobre eso, porque pues si estás en el mundo editorial sabes lo doloroso que ha sido eh, como ese sesgo, ¿no? Del mundo editorial en relación con los traductores latinoamericanos, por ejemplo. Eso es como, pues si eres latino y hay una traducción para España, pues no, lo siento, pero al revés, si sos español y hay una traducción para Argentina, oh, sí, cierto, eso pues es desquiciado. Entonces eso me alegra poder decir no y ya, pues no quiero leer cosas de ciertas partes del mundo. Por ejemplo, no tengo interés en visitar ciertas partes del mundo. Como, bueno, hay gente que va y está bien, pero
yo prefiero ir a otros lugares y leer otra gente, ¿no? Entonces, eso me sorprendió en ese texto que, sin embargo, ¿cierto? Ese autor me hablara tan cerquita. Entonces, tenía, por ejemplo, sueños, hablaba de sueños. ¡Ah, eso! Y tenía textos de mujeres donde esas mujeres tenían posturas muy contemporáneas. Es como, wow, wow. Entonces, eso me gustó. Ahora, lo que no tanto en ese mismo sentido, esa traducción lleva represada, yo no sé, como 3, 4 años, y al día de hoy yo no he oído todavía del que está corrigiendo la traducción, ¿cierto? Que es como, pero bueno, de aquí a que eso vuelva yo ya habré cambiado y querré hacer otra versión, y entonces apúrese, porque si no, pues no. No, Male, no sé, no, no tengo experiencias desdichadas todavía. Todavía no. No. Mm. Bueno, Debo ser una traductora muy joven para eso, ¿cierto? un camino muy largo. No, Sí, mentira, espero. sí, sí. Sí. Vale. De pronto también, imaginando, ahí existe un texto en particular que le gustaría traducir o que le hubiera gustado traducir. Ay, hay textos, es que mira, eso es una tara como la de formación profesional, yo creo. Eh, cada que leo algo, yo me digo, uy, voy a traducir esto. Eso es como, Me pasa igual. todos, o sea, es como, no, mira, o sea, en los últimos 2 meses me leí un libro de Maricel Yañan, una autora haitiana, eh, que se llama como Un alligator numeros. Y es una historia de los Totonacuts. Vos sabes, los Totonacuts son como los paramilitares colombianos en la época de Duvalier en Haití. Y es interesante porque uno siempre piensa la violencia paraestatal en términos masculinos. Entonces uno cree, no, pues eso son puros hombres. Y no, esta historia es la historia de una líder paramilitar en una mujer y de sus años de vejez, ¿cierto? Y de alguien que sufrió por ella, o sea, que fue afectado pues por sus acciones. Y yo decía, traduzco esto es como para dialogar con este momento de Colombia, pero es así, o sea, re perfecto. Bueno, ¿dónde están? Mientras voy leyendo, tengo que refrenarme para no correr a escribirle a los autores como, mire, me dejaría traducir su obra, no. Tan. Después de ese me leí un libro de un martiniqueño muy joven que se llama Alfred Alexandre y que tiene esa primera novela que se llama Bord de Canal, que es como una zona de Martinica. Y entonces es un lenguaje pues súper urbano, moderno, nada que ver con Confián y Chamoiseau y pues toda la línea de la plantación que es como el boom editorial desde hace muchos años, ¿no? Este es como si te hablaran en parlache, pero en francés, ¿cierto? O sea, es alguien de la comuna ahí hablándote y dices, ah, este es perfecto, voy a traducir este, no, tanto. Entonces termino y luego me conseguí algo, pues una de mis líneas de investigación es crítica pictórica, entonces estoy ahorita retomando unos proyectos ahí y me interesan mucho los pintores que también son poetas. Entonces, por ejemplo, Héctor Rojas Erazo en Colombia, eh, pues Lezama Lima, que no era pintor, pero pues trabajaba crítica, y resulta que Walcott, Derek Walcott, pintaba. Y entonces, ya, tan chévere, y tiene un libro que es fabuloso, y estoy traduciendo ese maldito libro porque no me aguanto. Ay, no puede ser, entonces mi pobre marido ya es como, sí, si Otro. vos miras, es como que, sí, o sea, proyectos hay, ¿cierto? Eso, entonces me gustaría traducirlos casi todos. Sin embargo, siempre estoy también como dudando porque, por ejemplo, los jamaiquinos tienen un lenguaje muy peculiar, o sea, hay Marlon James, por ejemplo, o incluso gente que no es nueva, pero que vos decís, ¿cómo traduzco esto?
y como me la paso criticando las traducciones que no corresponden a ese ideal, que es también pues como la celotipia del traductor, de pensar que solo él puede traducir algo bien porque todo el resto va a traducir eso mal, este es como, ¿cómo haría con este? Ay, pero es tan bueno. Y bueno, entonces en sumas tengo miles de borradores de cosas que me gustan, de 1000 autoras y autores distintos, que es como, ay, mira, este tan chévere y tan, y pues, no sé, traduzco la mitad, traduzco un relato, digo, ay, mira, estos, hay jamaiquinas muy intensas, hay cosas muy chéveres. Y entonces, pues muero por traducir, pero tampoco es que una simple docente universitaria tenga todo el tiempo para hacer eso, entonces, baila así. Ahí es cuando odias las tareas de los estudiantes. Sí. Sí, sí, bueno, dedicarse completo a eso. Genial. Sí. Bueno, profe, y precisamente hablando de eso, del gusto como tal, el hecho de traducir ha cambiado su forma de leer, el tipo de lectora que era. ¿Crees que te transforma esa visión, el leerlo como traductora y no como solo como lectora? Sí, yo pienso que sí, María Alejandra, pero que tal vez eso empieza, a ver, hay como varias entradas a eso. Hay una que es, las primeras cosas que yo leí a ese respecto fue, por ejemplo, eh, la traducción de Adriano, que hizo, quien fue Cortázar. Eh, a mí me impresionó porque él decía eso, él decía que el traducir era una manera de leer profundamente, ¿cierto? Y a veces cuando estoy traduciendo me acuerdo de eso y digo, sí, tienes súper razón, o sea, vos te das cuenta de detalles en ese texto, que en un texto que estás leyendo así como lector simple, digamos, lector de corrido, no notas, ¿no? O incluso articulaciones, una pequeña cosita que vuelve a aparecer, que vos no notás y que es adrede, incluso defectos de los textos. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, a Miriam no le parece que le interesará mucho cambiar la noción de dijo. Ella a menudo, cuando un personaje habla, dice dijo y ya, ¿cierto? Y eso tenés 20 dijos en una página. Bueno, ¿los quito o los dejo? Pues si ya los dejó, yo se los dejo. Cuando yo era joven y bella, una vez fui a la casa de un traductor que trabajaba para Editorial Norma y él estaba traduciendo una premio Nobel pues muy, muy renombrada, muy que era, pues la iban a poner en Colombia. Tal. Y él estaba, yo no conocía a este señor, no era amiga de él, era la primera vez que lo veía. Yo entré, él estaba allí con un perrito de sus hush puppies, una casa en penumbras, pues a media luz. Era un señor bien bonito, un señor maduro, muy bonito, muy agradable, él pues muy amoroso. Y vos sabes que como un traductor está ahí en su casa, camelle y camelle solo todo el día con palabras en la cabeza, pues que aparezca alguien a veces es un alivio. Y yo creo que ese día el alivio fui yo. Y entonces me dijo, no, como no, estoy abrumado, yo no sé qué voy a hacer porque ella escribe tan mal, pero si la cambio, entonces si la dejo como está, van a pensar que soy yo el que hizo mal. Y si la cambio, pues esa no es ella. Y entonces entonces ahí ves, hay esos lados que son complejos de lector, como lector, pero yo quisiera agregar otra cosa y creo en este sentido, la lectora, la traductora más increíble que yo, una persona que yo sigo y digo, uff, qué trabajo el de esa mujer, eh, es Elena, yo creo que se llama Elena Araujo, ay, ¿cómo se llama? Espera, Elena Lozano. Creo que te tocó editar ese pedacito. Yo creo que se llama Elena Lozano, que es la traductora de Humberto Eco al español. Y ella, imagínate, entonces, en una novela como La isla del día de antes, que trata pues de un momento, de cierto momento en la historia de la geografía, en que todavía no se han definido, creo yo que son los meridianos, ¿cierto? Los navegantes tenían los de la latitud, pero no los de
¿Los de qué? ¿Cómo se llama la otra? Longitud. La longitud. Entonces, por eso se perdían, o sea, vos podías saber cuánto habías recorrido así, pero no sabías eso como para arriba o para abajo cuántos. Y entonces, bueno, lo cierto es que hay una introducción que ella hace a esa novela. La novela es maravillosa en español. Y ella cuenta qué fue lo que hizo. Y lo que te cuenta es que ella fue y rebuscó las fuentes equivalentes al momento en que, pues, bueno, al momento de la narración, digamos, que Eco tiene. Entonces, no sé, veas, para tal tratado de náutica yo utilicé fulanito de tal, un español. Para tal cosa yo utilicé y el texto, no, el texto es formidable. O sea, entonces a mí esa introducción de ella me hizo caer en la cuenta del trabajo subterráneo del traductor, también de una cosa muy hermosa, y es que como los traductores ayudan, pues son como esos los que comunican las culturas. Entonces un traductor te puede ayudar a ver gente de tu propio lugar que vos ni siquiera conoces ni sabías que existía. Eso, digamos que alguien hace una traducción de ese tipo para una cosa de Colombia, pongamos un botánico, ¿sí? Alguien va a hablar de, no sé, una novela sobre un botánico escrita tal, y vos haces esa correspondencia de fuentes locales, eso, tenés que ser un sabio tremendo para saber eso, tenés que ser tremendo ventríloco para poder manejar esos registros, pues, de otra época y además leídos y tal, y lograr poner en conversación sensata, ¿cierto? Dos fuentes sin pervertir la cosa. Ella no estaba en verdad pervirtiendo nada, pero es un trabajo formidable. Entonces, mi guía traductora, la que me enseñó a leer, yo creo, fue ella. Como traductora fue ella, como, sí. El otro pedazo es amigos que dicen, no, pues yo no leo traducciones porque cuando leo no hago sino pensar qué dice en la otra lengua, no, como decía Juan Guillermo en el coloquio la última vez. Sí, eso también debe ser a la larga lo que se te pega, pero a mí me pasa, y es verdad, me pasa con las traducciones en español. Hay un libro, hay una autora muy, muy rica que se llama Unia Kempadú, que es trinitaria, bueno, es guyanesa trinitaria y vive en Granada, en la isla, ¿no? Escribió un libro precioso que se llama El árbol de los sentidos. La traducción no me logro llegar, yo leo, y, ay, ¿qué es esto tan mal? ¿Que las qué? Y vas a ver, no. Y hubo otra, una de Chester Himes, lo mismo, traducida pues en Plaza y Janés, una traducción de esas clásicas españolas. No pude, ¿vale? O sea, era la historia, no pude seguir. Había el tío, había frases como que ella era una guayaba madura, y yo, que eso no es lo que yo estoy entendiendo, yo no sé de qué está hablando, no pude seguir. Entonces hay todos esos niveles ahí metidos en si una traductora lee diferente y si los traductores te enseñan a leer diferente también. Ok, sí, es verdad, es verdad. Como que reconoces el idioma, no Sí, sé, pasa también que uno lee la frase, lo tomó del inglés, del francés literal, como ni lo sí. intentó a veces. Pero mira, hasta del español al español. Acá en la casa, mi compa ve canales extranjeros un montón. Y a veces me pongo ahí a ver tele con él. Y entonces ahí en estos días se está viendo un programa lo más de entretenido que se llama La que se avecina. Es un programa de comedia español. Y bueno, hablan y hablan y hablan y hablan. Y en algún punto, pues yo he leído mucho, digamos, literatura española, entonces digamos que estoy muy empapada del asunto, ¿no? También de las regiones y cómo te suena este que es valenciano y este otro que tan bueno. Y en estos días me percaté de lo siguiente. Ellos dicen, pero ¿qué dices, mujer? ¿Cierto? Alguna cosa así. Y le dije yo, ve, tan teso, nosotros diríamos, pero ¿cómo te ocurre? ¿Cierto? O sea, de lengua a lengua, ¿no? Vos conoces ese capítulo de George Steiner en After Babel, que habla sobre eso, que pues hay como varias formas de traducir, hay traducciones de una época a otra, por ejemplo, Steinbeck hizo la traducción del Rey Arturo del inglés antiguo al inglés moderno, ¿no?
hay traducciones de género, entonces los hombres y las mujeres hablan muy diferente, usan la lengua de manera diferente, entonces también ahí puedes hacer juegos de traducción. Hay traducciones de sensibilidades, entonces hay cosas, por ejemplo, dice, los antiguos se encontraban los cementerios muy apasionantes y pues eso, hace de cuenta el billete de 5.000, ¿cierto? Es, esos poemas, un billete de muertos en un billete, un poema de muertos en un billete de 5.000 más, pero pues la gente moría por eso. Así que nosotros decimos, uy, no, mejor venir, no sé qué otro poema, ¿cierto? Entonces hay todos esos registros bien chéveres de traducir de una época a otra, un género a otro, una sensibilidad a otra, pues que te completan, digamos, ese panorama, creo yo. Sí, bueno. Sí. Y bueno, para ir más o menos cerrando, ¿qué pienso del actual estado de la profesión de traductor? Mm. Bueno, entonces, pues primero tengo que advertir que yo en verdad, como tengo esta libertad de trabajar para mí misma, no estoy muy al tanto de lo que ocurre en el mundo eh, del negocio de la traducción. Tengo amigas, María Luisa, por ejemplo, trabaja como traductora y pues yo veo que es abrumador, ¿no? Que estás, eso, que te piden traducir cosas absurdas, en tiempos absurdos, no las cosas, sino los tiempos, que te pagan mal, o sea, que si sos latino además, te pagan muchísimo menos de lo que le pagarían a alguien. Eh, pero también del otro lado, he visto y he asistido a seminarios donde te muestran este montón de herramientas que hay ahora para traducir que es fabuloso. O sea, creo que es también un momento muy prometedor por cosas como la traducción automática o, bueno, todos los motores pues, de traducción que hay que me parecen interesantes, me parece que hacen cosas interesantes. Es decir, yo no estoy en contra de la traducción automática, creo que han hecho los que trabajan en inteligencia artificial, están haciendo cosas deslumbrantes ahí. Eh, no creo tampoco pues que llegue a ser, bueno, puede que sí. La verdad es que yo creo que puede que llegue a ser esa historia de que los traductores pues son irreemplazables, que su sensibilidad es, yo no sé, yo creo que eso es como un orgullo de los humanos de creer que solo ellos, ¿cierto? Y su lenguaje puede ser, pero entonces por un lado está eso que me parece un terreno muy fértil y por el otro lado está pues como la desprotección, ¿cierto?, del traductor en el mundo editorial, con cosas como, pues, tarifas que no son homogéneas, el hecho de que no aparezca tu nombre cuando tradujiste, sino por allí en los créditos si acaso, esas cosas, ¿no? Eso pues están, los traductores están en plan de mejorar esas condiciones también. Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, sí. el semestre pasado hice traducción en inglés, de inglés al francés. Un ejercicio más, bastante complejo, pero ¿Literaria o una literaria y una aplicada a los medios. sí? Entonces, hablábamos de doblaje, subtitular. Fue muy interesante para mí. Eso, Increíble. eso. Mira, y eso es algo que uno echa de menos, porque vos, por ejemplo, que estudiaste la licenciatura, dice, pero ¿por qué no potenciar? Tienen 3 lenguas. Eso es súper inédito. ¿Por qué no potenciar eso? Hay gente que tiene una voz increíble, que hace voces. ¿Por qué no contarles que pueden hacer doblajes? Y eso es formidable. Ser actores de voz, una maravilla. Eso creo yo que son también pues que es un efecto triste del lugar donde vivimos, ¿no? Sí, es un poco, vemos las posibilidades muy así, cuando en realidad es muy amplio lo que se puede hacer. Sí. Y creo que esa visión, cuando hice la traducción en inglés, pues en el campo anglófono aquí en Francia, ellos insisten más en eso, en la post-edición, en corregir Ujú. a los traductores electrónicos, DeepL, Es, como ese es el futuro de la traducción. sí,
Pero luego, bueno, tenemos Pero aquí, mira, Ale, es que es todo bello, porque la gente se burla de las traducciones automáticas que vienen en los papelitos de lo que uno compra de China, ¿cierto? Las instrucciones y todas esas cosas, sí, pero la humanidad logra entenderse, ¿cierto? Por encima y por debajo y a través de eso la gente logra entenderse. Entonces, hay como también purismos ahí metidos, eso, defensas del coto, del traductor, como que esto es mío y aquí usted ya no se mete, también, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece que el lenguaje es mucho más potente que nosotros y las maneras en que nosotros tratamos de mantenerlo, eso en ciertos predios. El lenguaje es mucho más. Uf, sí. bueno, y de esta parte, bueno, económicamente hablando, Sí, hemos tocado pequeños rasgos, pero ¿considera que un joven puede ejercer la traducción como una actividad principal? O, pues tal vez sea más en este tiempo más rentable ser intérprete que ser traductor. Porque sí hay, por lo menos en este país, un montón de vías de intercambio que se están como fortaleciendo o que están apareciendo y que sería útil. Y creo que en ese momento, en ese espacio, no son tan puntillosos con la idea de que tenés que tener experiencia letrada, que tenés que ser un gran lector y un consumado, lo que sea, pues para traducir literatura, que es lo que está en la cabeza de la gente, ¿cierto? Puede que eso juegue, pero eso no es ninguna garantía de que alguien vaya a traducir bien porque se ha leído los 50.000 libros. Puede que tenga la cabeza toda podrida de leer tanto y pues no pueda poner nada bien, ¿cierto? O que no tenga, que no maneje su propia lengua bien, por ejemplo, aunque haya leído un montón. Entonces, eso creo yo que en el campo de la interpretación es más factible y creo que paga muy bien, o sea, eso bien hecho y pues con un entrenamiento que no es una cosa súper larga, me parece a mí que puede ser súper rentable y viable. La traducción per se, pues en el mundo de las universidades, las editoriales universitarias, veo yo que necesitan mucha gente que esté traduciendo por este auge bibliométrico, pues en que hay que poner todo, incluso en Colombia están con la idea de publicar en inglés, digo, ok, a ver quién nos va a leer, es para la feria alemana o yo qué sé. Entonces ahí pues también eso puede ser un espacio, ahí yo siento que uno está más vulnerable porque otra vez no tenemos estos reglamentos claros de cuánto cobramos, cuándo me pagas, esas cosas, ¿no? Y tampoco hay mecanismos de verificación del trabajo que te puedan decir su traducción fue buena o no, porque el que te la recibe no necesariamente sabe inglés como vos, entonces, o francés o la lengua que estés traduciendo. Entonces, no estoy tan segura de que en ese terreno sea tan prometedor como en el otro. Y luego hay todo este otro trozo que vos decís, mira, como te dije, como vemos películas y demás, hay un montón de películas de las que uno descarga los subtítulos que gente ha subido por gusto. Sí, que gente como yo que se pone a traducir porque no aguanta no traducir. Y entonces, ¡ay, mira esta película! Y chuna a traducir subtítulos, ¿cierto? Y al final ponen pues traducidos por María Alejandra Ruiz Ortega. ¿Cierto? Eso pues te puede ir dando una experiencia que uno dice, bueno, a la larga también es otro espacio donde se puede trabajar bien y puede que eso pague, pero ahí ya sí no sé por qué no estoy en ese negocio, entonces, sin embargo, si te lo digo desde mi perspectiva de Mónica, pues ya que a mí no me han pagado, de todas las traducciones que yo he hecho, ni una en la vida, o sea, ni una, Male, ni una. Sí, ninguna. Como la cultura se ha vuelto pues un recurso, vos sabes, entonces todo el mundo aprovecha y pues muy chévere, si les ofreces algo, súper bien, si no sos famoso, pues no importa, mejor y demás, pero sí, pero en ese espacio, o sea, en ese sentido para mí no es rentable, entonces yo pues a mí me gusta tener otro trabajo y poder dedicarme a la traducción porque me encanta, ¿cierto? Y no tener que sufrir y terminar odiando la traducción porque no alcanzo a vivir de ella, vale. ¿sí? Perfecto. Bueno, hay algo muy importante de lo que hemos hablado.
por partes un poco, es que usted es cofundadora de La Sirena, editorial dedicada a la traducción de obras de Caribe y África. ¿Podría contarnos sobre este proyecto? Sí, entonces nosotros empezamos en el 2015. La inscribimos oficialmente, o sea, tiene personería, todas esas cosas. Publicamos un primer libro de un autor haitiano muy, muy importante, que se llama Frank Etienne, y es muy importante por muchas razones. Primero, porque es pintor, poeta, pues ya ves mi camino. Segundo, porque fundó junto con otras dos personas un movimiento literario que se llama el espiralismo, que es una cosa muy peculiar pues de Haití, como casi todas las cosas haitianas. Y tercero, porque su obra está siempre a caballo, en sintonía con el ánimo del espiralismo, está a caballo entre un montón de géneros, perspectivas. Entonces él puede poner juntos poemas, cuadros, un pedazo de su biografía, chantes. Ese fue la primera publicación. Luego publicamos La Pagoda de Patricia Powell, que nos importa muchísimo, pues porque es chinos en el Caribe, que es también un tema, apenas empieza a coger un auge, ¿no? Entonces es una población olvidada por ahí y es un tema transgénero el de esta novela, ¿no? Entonces es varias cosas juntas lo que ocurre allí. Como traducción, nuestro tercer libro, pues sí, mira, apenas ahora en el 2020, así que ya ves que no publicamos muy rápido, es como un libro cada año y medio, por ahí, cada dos. Es esta novela de Miriam Chancy que se llama Loas, que es una novela fantástica porque es una novela primero sobre la fe, digamos, en un mundo que no tiene fe, ¿cierto? Nosotros pues somos gente dada a la razón y toda la cosa. Eso me incluye, entonces la novela es peculiar en el sentido de que logra plantear las vivencias espirituales y sobre todo afroespirituales, es decir, del vudú, la santería y algunas adaptaciones, por ejemplo, del judaísmo en el Caribe, en Haití, y logra plantearlas de una manera que no te percatas que te están hablando de eso, ¿no? Entonces logra saltar el efecto de representación espectacular que tiene el vudú, por ejemplo, por medios narrativos, es formidable. Y también habla de la diáspora haitiana, cosa que no es muy común, porque pues la gente piensa que Haití está ahí encerrada en Haití y ya, ¿no? Y sí, Nunca salí y de solo ahí. salen cuando hay una tragedia, pero no, eso es lo más falso del mundo. Entonces, ese es nuestro tercero y empezamos a publicar autores pues en español. Entonces, nuestro primero es Juan Duchesne, que es alguien que amamos mucho aquí. Es un escritor puertorriqueño y reeditamos un libro de cuentos que él tiene. Y paralelamente hemos desarrollado desde hace como, uy, por ahí desde el 2016, 17 tal vez, perdón, hemos desarrollado un taller de traducción con dos estudiantes de La Salle que fueron pues los que un día en clase yo dije, venga, ¿quién quiere aprender a traducir? Y entonces dos personas dijeron, ay, nosotros. Y nos pusimos y al principio vino otra gente, pero la verdad es que los talleres de traducción son un poco frustrantes para el que los hace y para el que atiende, pues o asiste al taller. Entonces nos decidimos quedarnos nosotros tres y hemos estado traduciendo sin pedir permiso a nadie todavía porque no sabemos si vamos a terminar. Traversé de la Mangrove, que es una especie de novela de Maryse Condé, que es un funeral caribeño. Entonces son un montón de monólogos en torno a un muerto que está ahí. Y llevamos como 4 de esos textos. Entonces lo que hacemos es que cuando terminamos, pues publicamos el texto en cuestión, un poco para darnos ánimo nosotros mismos, ¿no? Como bueno, salió, entonces lo hacemos en forma de libreticas muy pequeñas que tienen un inserto, o sea, en la mitad tienen el texto y el resto son hojas en blanco, pues son hojas limpias, como Ay, si fuera una libretica, sí, una libreta con cuento. Eh, pues eso, digamos, es una gran cita porque pues a nadie le hemos pedido permiso, te digo, pero nosotros no estamos usufructuando a Maryse Condé, ¿cierto? Solo queremos de veras divulgarla, entonces pues lo hacemos así. También queremos estimular pues a los compañeros que están ahí traduciendo y muy chévere. Es un proceso muy lento, María,
y lo que yo percibo es que hay cosas, un tema que me tiene obsesionada en estos días es el tema de la clase social del traductor. Pues yo siento que el mundo de la traducción es súper elitista como casi todo el mundo literario, entonces claro, van bien de la mano, pero que este otro pedazo, o sea, por eso es que no se habla mucho de eso cuando estamos hablando de lenguas, porque enseñas lenguas para que seas profe, pues eso es una cosa de cierta categoría, pero otra cosa es que vayas a ser traductor, ¿cierto? Entonces, ese asunto estoy desarrollándolo pues teóricamente porque no he visto que mucha gente lo trate, no he visto que nadie hable de eso, la verdad. Y me obsesiona y me preocupa porque eso implica que hay textos y autoras y autores que nunca van a llegar al circuito letrado porque todo el mundo está con la boca bella pues de la buena lengua, ¿cierto? No con esta mal hablada de la clase popular. Eso, entonces es parte del trabajo eso, como lentamente. Toma mucho tiempo, mira, nos demoramos por ahí un semestre traduciendo un solo relato, porque cada uno hace su versión, la cotejamos, miramos la versión que hizo el esposo de Maris Condé al inglés y así vamos, ¿no? Entonces, pero es muy satisfactorio a la vez. No, sí, nosotros llevamos un semestre Eso, trabajando un texto corto entre eso, 25 personas que estén haciendo un máster y una profesora, pero es eso, complejo, es un trabajo bastante complejo. sí. Y en ese Em, caso debe ser todavía más complejo porque ahí no solo cuenta la clase de los traductores que no se dice, ¿cierto? Ustedes nunca han hablado de qué clase social son cada uno de ustedes en ese salón, pero sí está la diferencia geográfica y entonces cómo compaginas un dicho bogotano con un dicho, no sé, español o con un dicho francés de alguien que aprendió francés, español en Noruega, yo no sé, eso debe ser la locura. locura, debatimos un montón, todo el tiempo. Sí, Se muy, aprende bastante, la verdad. muy bonito, sí. Y, bueno, profe, quedan dos preguntas. Así como tú decías, Momo, estás haciendo esta edición para compartirla, para compartir estos autores. ¿Cuál es el fin de la traducción para ustedes? Mm, mm. Em, la razón por la que la Siren traduce y está interesada pues en traducir literatura caribeña y africana es porque yo siento que ahí hay espejos de lo que nosotros somos que nosotros negamos. Entonces, por ejemplo, cuestiones del racismo enraizado colombiano son súper evidentes en los textos caribeños, ¿cierto? Como son textos de otros autores, una lectora, un lector local puede leerlos y no sentirse atacado y no decir, ay, pero mira, estos chocuanos pues aquí vienen a dárselas de yo que sé, o mira, pues ese tal Zapata Olivella, ah, pero qué pereza, es que él ya está como viejo, está, ya es otra literatura. Te saltas todas esas barreras y más bien le decís, mira, estás leyendo un Nobel y como la gente es tan esnovista en este país, entonces dice, ah, tan chévere, un Nobel, pues me lo compro, ¿cierto? Y me lo leo. Y cuando se lo lee, dice, ay, mira, pobrecita esa gente, le da tan mal ahí, y después se da cuenta que él está haciendo lo mismo acá, ¿cierto? Hay esas cosas, eso es parte de nuestro proyecto más grande, por eso nuestros textos tienen que ver a menudo con confrontaciones racializadas, con cuestiones religiosas, aunque pues nosotros seamos ateos, o yo por lo menos sea atea, ¿cierto? Pero es que ahí hay un foco de tensión muy grande entre lo que ocurre en otras partes y lo que ocurre aquí también. La violencia, por ejemplo, lo que te decía del libro de Mariceli, también está eso. Entonces, me parece que ese papel de la traducción en este momento para nosotros es ayudar a vernos a nosotros de una manera que no hemos podido vernos porque, bueno, tenemos unas taras ahí. Eso sería lo más grande. Lo otro es también como aprender a comprender, en el caso de nosotros, África y el Caribe,
de una manera menos prejuiciosa, ¿no? Porque nosotros lo tenemos ubicado ahí geopolíticamente, como así es el lugar para ir de paseo, está bien chévere la playa y hasta ahí, ¿cierto? Pero es como que ahí no vive nadie. Mira, ahora con Providencia, Santa Catalina, pues sí, es como que, ya vive gente, ve, y tenían luz, ve, yo pensé, pues si no había sido de paseo, no, ¿cierto? Entonces eso es un poco para desexotizar también, para presentar esa región como una región, pues sí, que existe. Y lo último que sería más general, que es lo que yo pienso que es el papel de las traducciones en el mundo en general, es ayudar a llevar a las sociedades hacia lugares nuevos también, o fortalecer incluso, pues fortalecerlas a ellas mismas, como en ese ejemplo que te di de Eco y la isla del día de antes en español, es fortalecerlas como ellas son o como podrían ser. Y eso me parece a mí mucho más evidente cuando traducís, por ejemplo, cuestiones tecnológicas, ¿cierto? Que vos decís, vea, existe esta máquina, y esta máquina sirve para hacer tal cosa. Y se puede hacer eso aquí. Mira, un puente, ¿cierto? O sea, un ingeniero que aprende a hacer un puente pensando en japoneses, por ejemplo, es como, wow, se puede hacer un puente así. Eso creo yo que muchas de las cosas que ocurren en nuestras sociedades vienen por ese camino, pero nadie lo sabe, ¿cierto? O sea, lo que compartimos, lo que aprendemos, lo que logramos ser, los sueños que tenemos como sociedad, y que podríamos hacer mejor o que a veces hacemos mejor gracias a que alguien tradujo un libro. ¿Sí? Eso me parece que no se cuenta mucho, pero que es la magia grande de la traducción, la importancia de los traductores. Súper. Sí. Okay. Y bueno, al final, ¿qué consejo podría darle una aprendiz de traducción? Pues María Alejandra, por lo que a mí me ha tocado vivir, mi consejo principal sería que pues traduzcan solos lo que tengan ganas de traducir sin esperar primero que los van a publicar o mandarlo a alguien o que alguien se los revise, ¿no? Sino por pura obsesión, porque así vos mismo podés medir tus límites con la lengua, qué es lo que no sabes, por dónde es que te gusta, por qué te gusta eso, incluso puede ser que así mismo descubras una beta de escritora tuya que uno no sabía que tenía, pues se ve tan chévere y escribir hasta fácil es. Eso me parece que ahora está peor, ¿cierto? Entonces, me parece que eso puede ser, eso sería pues como el primer consejo es pues que no tengan miedo porque no pasa nada si te equivocas, si traducís y no has hecho nada con eso, o sea, no es que vas a mandar eso pues al hospital y matar a alguien todavía, hay que saber cuándo es peligroso traducir, ¿cierto? Pero si no, pues es como hacerlo, porque si no lo haces, ¿cómo vas a saber si lo podías hacer o no? O esto está peor, así tampoco, no. Ay, no, yo por caso. Eso no, entonces, ¿qué más podría hacer? Pues también me parece, mira, yo tengo un amigo que decidió estudiar francés y me parece que es el camino que toman muchos traductores. Él decidió estudiar francés porque leyó la traducción de Alexis o el Tratado de Inútil Combate de Yourcenar en español en una traducción de Alfaguara, pues la que teníamos de Emma Calatayud, y no le gustó nada. Y dijo, no, 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 lo voy a leer yo, En me francés. lo quiero leer en francés y empezó a estudiar francés para eso. Y después de que empezó a estudiar francés, tradujo el tratado él mismo para él. ¿Qué es eso? Los traductores son gente muy rara, testigos, obsesivos, eso, orgullosos, ostentosos, como raros, comunicativos y a la vez no. Apasionado. Sí, sí, claro. Entonces creo que también aprender lenguas, aunque no vayas a hacer nada con ellas. Entonces yo, por ejemplo, estudié árabe 2 semestres, entonces ahora si yo oigo árabe muero, pues porque entiendo unas palabras. En estos días, por ejemplo, viendo un ciclo de películas árabes, descubrí que Sahara es la palabra para desierto en árabe. O sea, oyéndolo, dije, uy, pero dijo desierto, no dijo, sí,
Es increíble, es increíble. Entonces, eso, tengo por ejemplo eso, o sea, son como, Glissant, el escritor martiniqueño, lo dice muy bien. Él dice que uno está siempre en presencia de todas las lenguas. Y eso es muy difícil de comprender, pero yo creo que él se está refiriendo a esto que ocurre cuando uno estudia varias lenguas sin necesariamente tenerlas todas a perfección, sino que vos podés comprender a la humanidad cuya lengua más o menos la querés y todo, ¿cierto? Vos decís, ay, ve, estos hablan creola y tan chévere, vení a hablarme un ratico sin saber nada. Incluso si no puedes traducirla, si no puedes escribirla, sino solo leerla o solo oírla, estás ya eso con todas acá, ¿cierto? Entonces, entre más lenguas te apasionen, pues más, mejor. Sí, más. Sí, las lenguas son cosas increíbles, son cosas muy bellas. Mm, Realmente. sí, sí. Bueno, muchas gracias, profe, por esta No, entrevista. no, muy rica esta conversación. Muchas gracias a vos, pues, por pensar en mí. Espero que les vaya muy bien con el proyecto y demás. A ver, por aquí quedamos, ¿cierto?